Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estudiantes. Vamos a dar por iniciado la semana número 4 de la unidad didáctica de Administración y Gestión de Base de Datos, correspondiente al Instituto Superior Tecnológico Público, LURI. Turno nocturno. Como ya es costumbre, pasen presente dentro del chat. Gracias. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla, para ver el tema correspondiente al día de hoy. Simplemente lo que yo deseo saber, por favor, es que si se ve mi pantalla, para los que están al otro lado, si se ve mi pantalla y se escucha claramente mi voz. Necesito confirmación. Perfecto, y obviamente se escucha, ¿no? El día de hoy, vamos a ver todo lo concerniente a creación de base de datos y tablas. Esta creación de base de datos y tablas lo vamos a ver de dos formas, ¿no? Lo vamos a estructurar de dos formas. Primero, la que tiene que ver con la parte visual, es decir, la forma que utilizamos comúnmente con el management, o sea, con el administrador y gestor de base de datos que tenemos dentro de nuestro servidor, correcto, que tenemos instalado, acá. Y, en segundo lugar, utilizando comandos e instrucciones que están dentro del transact de eso. Para esto nosotros vamos a ingresar a nuestro gestor de base de datos. Vamos a presentar a nuestro gestor de base de datos, por favor, de SQL Server. ¿Sí? ¿Correcto? Pueden entrar de las formas que desean, ¿no? Acuérdense que hemos visto dos formas de poder ingresar. Una que es a través de la autenticación de Windows, ¿correcto? Que este es uno de las autenticaciones más comunes que tenemos. Una de las autenticaciones más comunes que tenemos, ¿correcto? Esto permite que a través del acceso que tienen ustedes a la base de datos puedan accesarlo, ¿no? O sea, yo ingreso como cualquier usuario dentro del Windows, del equipo, y con eso ya es suficiente para que yo pueda ingresar al servidor, ¿no? Y al ingresar al servidor voy a tener acceso a todas las bases de datos que existen. Ya eso lo hemos visto la semana pasada. En segundo lugar, tenemos otro tipo de acceso. El otro tipo de acceso es a través de una autenticación de SQL, ¿correcto? Una autenticación de SQL Server. Ahora, esta autenticación es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí me permite poder crear usuarios que, ¿no? Me van a restringir el uso de la base de datos, creación de tablas, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar con cualquiera de las dos, con la que ustedes mejor se adapten, no hay ningún problema. ¿Correcto? Con las dos vamos a funcionar. Y vamos a tener acceso a nuestra base de datos o a todo el gestor de base de datos. Dentro de nuestro explorador de objetos, cada uno de estos objetos, porque por eso se llama base de datos orientada a objetos, ¿no? Dentro de los objetos que tenemos, se subdivide en distintos tipos de carpetas. ¿Sí te parece cuál es el ¿correcto? Dentro de nuestro explorador de objetos, vamos a ver nosotros distintos tipos de carpetas, las cuales a nosotros nos permiten poder, ¿no?, guardar las informaciones, ¿no? Tenemos una carpeta que es de base de datos, y en esa carpeta se van a almacenar todas las bases de datos existentes
en este servidor. Por eso base de datos de tipo SQL, obviamente, ¿no? Se van a almacenar en esta carpeta. Después tenemos una carpeta de seguridad donde se van a almacenar todos los usuarios que van a tener. Algunos objetos de servidor, que es donde vamos a poder trabajar lo que vimos anteriormente, ¿no? Los servicios, los reportes. Una carpeta de replicación, que es donde vamos a guardar las imágenes que podemos trabajar con algunos bases de datos y la parte de administración y gestión de todo. Esta primera parte nos vamos a dedicar a lo que es base de datos, ¿no? Si nosotros hacemos un clic dentro de la parte de extensión de base de datos, vamos a poder ver todas las bases de datos que tenemos, ¿correcto? Tenemos la base de datos del sistema, tenemos el report server ¿no? Temporales de la base de datos, y bueno, alguna base de datos que ya hemos creado o que tienen ustedes por ahí, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes tengan dentro de su base de datos. Vamos a ver la primera forma de crear una base de datos, ¿no? Para crear una primera base de datos nos ubicamos en la base de datos y damos un clic derecho, ¿correcto? Nos aparece una ventana en la cual tenemos varios tipos de opciones, por ende vamos a utilizar nueva base de datos, ¿no? Opción de nueva base de datos. Pasa adelante. Hay un comunicado, porque no sé lo que hago así. Hay una solución que se pasa a factura, pero no hemos puesto. No, si está libre, ahorita lo ponemos. Si mejor coger el trato libre. Ya, para que pase el psicólogo, ya todo el tiempo loco. Pase el psicólogo, sí. Prefiero que pase el psicólogo ahorita para tener el resto libre. Porque si no, nos van a decir la mitad y nos van a interrumpir. ¿Ya? Voy a, Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Soy la licenciada Irán Franco. Listo, vamos a continuar ahora sí. Entonces, para crear la base de datos, le hacemos un clic derecho encima de nuestra opción, ¿correcto? Dentro de base de datos, nos vamos a nueva base de datos, así como estamos viendo, hacemos un clic derecho a base de datos, nos aparece esta ventana emergente y nos vamos y hacemos un clic a nueva base de datos, ¿correcto? Esperamos que nos cargue el sistema, les va a cargar una ventana pequeña, yo lo estoy maximizando para que se pueda apreciar mucho mejor, ¿correcto? Entonces ya es decisión de ustedes si lo quieren maximizar o dejarlo tal como está, pero voy a explicar qué cosa es lo que tiene cada una de estas cosas. Aquí normalmente tenemos el nombre de la base de datos, aquí colocamos el nombre que queremos utilizar, vamos a trabajar con un DB prueba, ¿correcto? Así se va a llamar. El propietario es el propietario determinado con el cual nosotros estamos trabajando, así que no hay ningún problema en ese sentido. Después vamos a tener los nombres lógicos, es el nombre por defecto que hemos colocado. Debe prueba, nosotros podemos cambiar estos nombres si deseamos, de preferencia se quedan en el mismo sitio para poder saber. Y después vamos a tener un archivo de log, es decir, donde se van a guardar todas las ocurrencias que puedan suscitarse en el tiempo que podamos tener en funcionamiento esta base de datos. Después tenemos los tipos de archivo, los grupos de archivos, el tamaño inicial, ¿no? Por defecto son 5 megas y 2 megas para el archivo de log. Crecimiento automático, ¿correcto? Va a empezar a crecer de 1 mega en mega hasta sin límite, es decir, que va a crecer ¿hasta cuándo? Hasta que soporte el disco donde ustedes lo van a tener relacionado. Si tienen un disco de 1 terabyte y está completamente limpio, obviamente que será pues menos 200 megas, porque de todas maneras siempre se para su tabla, ¿no? Su tabla FAT, ¿correcto? Hasta ahí soportará. ¿Correcto? ¿Podemos cambiarle? Sí, podemos cambiar, podemos que el crecimiento no sea de 1 mega, que sea de 5 megas, de 100 megas, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Después vamos a tener la ruta de acceso. Esta es la ruta de acceso por defecto. Por defecto siempre se va a guardar en esta ruta. Pero si nosotros queremos, también podemos guardar esta ruta en otro lado, es decir, en otro lugar.
Les dije inicialmente que generen ustedes una carpeta, ¿correcto? Ubíquense en esa carpeta, en estos dos puntos, en estos tres puntos, ¿correcto? Y simplemente le van a dar clic y lo van a dejar en esa forma, ¿no? Para que ustedes vean de que se puede trabajar en distintos lados. Y esta carpeta ustedes lo pueden llevar a otro lado, ¿no? Con su base de datos, ¿ya? Por si acaso. ¿No? En esta parte estamos, ¿correcto? Igualito va a suceder con el archivo de log también, ¿no? Nos aparece, seleccionamos, aceptamos y vamos a tener esta ruta de acceso. Puedo asignarles un nombre de archivo a ellos si deseo, en este caso no. Para mí no es necesario poder trabajar con estos porque es suficiente, ¿no? En otros casos ya se podrá trabajar, ¿correcto? Podemos, en la parte de arriba, donde dice script, en la parte de arriba donde dice script, podemos generar un script, ¿correcto? En una nueva consulta. Lo voy a cerrar aquí un poquito. Y si se dan cuenta, aquí se generó un script para poder crear, esta base de datos, ¿no? Lo que les decía, primero vamos a trabajar desde un punto de vista de la parte visual y después utilizando caracteres, ¿no? Aquí obviamente tenemos ya más cosas, ¿correcto? ¿No? Que nos permiten a nosotros poder ver este alter database, que esto sí no lo vamos a utilizar, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Entonces solamente sería esta primera parte, ¿no? Que se utiliza para poder crear. Pero eso ya después lo vamos a ver, ¿correcto? Si no quería ver lo que generaba este clip. En la parte de izquierda vamos a tener la forma general, de aquí tenemos algunas opciones que nos permiten a nosotros poder saber o poder crear algo, ¿no? ¿Correcto? Algunos niveles. Nivel de compatibilidad, parece cuál es el 2014, ¿no? Actualizar estadísticas automáticamente, actualizar estadísticas de forma asíncrona, cerrar automáticamente, ¿no? Algunas cosas que podemos utilizar. Y después tenemos una opción de grupo de archivos. Por defecto es grupo de archivo primario, porque son sistemas que se van guardando en este. Y por último, en la parte final, le ponen aceptar, ¿no? Y va a empezar a crear la base de datos, ¿correcto? Yo lo cierro acá, listo. Y en la parte de abajo, ¿no? Va a aparecer el archivo. En el caso de que no aparezca, simplemente le dan clic derecho o se van a la parte de arriba. Ojo, aquí en este puntero que está acá, dice actualizar, ¿no? Simplemente lo ejecutan, le dan clic y automáticamente aparecerá la base de datos que ustedes han creado. ¿Correcto? Quieren verificar si realmente se ha creado en el lugar. Entonces, vamos al explorador de Windows, ¿correcto? Vayan ustedes al explorador de Windows, busquen la carpeta que han creado y ahí debe aparecer, ¿no? Las dos bases de datos que ustedes han trabajado, ¿no? Una de tipo MDF, acuérdense, este archivo de tipo MDBS, DBF, perdón, es la base de datos donde se almacenan todos los registros. O sea, cuando ustedes empiezan a guardar los datos, se va a guardar en este MDF. En el LDF es un archivo de tipo log, ¿no? Log File Transaction. O sea, aquí se han guardado todas las transacciones que se realizan, ¿no? Ya, por si acaso. Borré el MDF. A partir de unos algoritmos, ya programación avanzada, algoritmos, yo puedo utilizar mi LDF para poder reconstruir, ¿no? Mi base de datos. ¿Ya? Se sugiere por ejemplo, cuando se trabaja en servidores, se sugiere que cada uno de estos archivos que ustedes ven acá estén guardados en lugares distintos, no en el mismo sitio, ¿ya? Para evitar, digamos, compensación de clúster. Ya dentro de lo que es acceso al disco, de su random, se recomienda que estén, inclusive que estén en discos distintos. Uno que esté en el disco C o D y el otro que esté en el disco E, por ejemplo.
no utilizar siempre el sistema operativo. Acuérdense que parte ya vamos a hablar ya un poquito, entramos acá en seguridad informática, como dije, siempre vamos a hablar de seguridad informática. Siempre les voy a decir, ¿no? De que la información vital, la información de todos sus datos, documentos, nunca lo pongan en el disco C. Siempre trabajen en un disco D o en un disco EF o cualquier disco que puedan trabajar. ¿Por qué? Cuando normalmente es atacado un disco, el virus entra por el sistema operativo, ¿correcto? Porque ahí se encuentran las instalaciones, todo. Entonces, cuando entra un virus, un gusano, un troyano, cualquiera de estas opciones, lo primero que ataca es el sistema operativo, que puede degradar el sistema operativo y ya no es recuperable la información del disco C. ¿Correcto? Entonces, lo que te dicen es formatea, ¿no? Porque ya obviamente ya no se pudo levantar, no se pudo recuperar la información. Entonces, lo único que te queda es darle de baja a tu disco C. Pero algunos dirán, ¿y mi información? Yo tengo información de vital importancia. No, está en D. No van a tener ningún tipo de problema. ¿Correcto? Hay opciones que te permiten que mi documento sea guardado en D, igualito que descarga. ¿Ya? Por si acaso. Ya eso es seguridad informática. Entonces siempre se debe trabajar ese acuerdo. Correcto, entonces continuamos. Cuando se crea una base de datos, ojo, se van a crear también adicionalmente distintos tipos de esquemas automáticamente. Estos esquemas, ¿no?, nos permiten poder trabajar con los distintos objetos que tiene una base de datos. Podemos generar diagramas de base de datos, acá vamos a diagramar nuestras tablas para generar nuestras relaciones, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante, a grosso modo, porque esto ya deben haberlo visto en el semestre pasado. De ahí vamos a tener otro objeto que es tablas, donde se van a almacenar todas las tablas, ¿correcto? ¿Sí? Las tablas del sistema y las distintas tablas que puedan existir, las vistas, ¿correcto? Todos los views, algunos archivos que pueden trabajar como parte sinónima. Vamos a tener otra carpeta donde vamos a almacenar los procedimientos almacenados, las funciones, los desencadenadores o los triggers, ¿no? Algunos ensamblados, tipos, reglas y secuencias, ¿correcto? ¿Ya? Lugar de almacenamiento y seguridad. Ojo, aquí en seguridad también vamos a tener a usuarios, es decir, qué usuario del sistema va a tener acceso a esta base de datos. Ojo, yo puedo crear acá un usuario exclusivamente para él, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Que es muy distinto a un usuario del sistema, ¿no? Entonces yo puedo generar aquí un usuario para poder trabajar y poder crear, ¿no?, accesos a cada uno de ellos. ¿Sí? Listo. Vamos a crear una tabla. Para crear una tabla, igualito, le damos clic derecho, así como hicimos prueba, creamos una tabla, clic derecho, generamos nuestra tabla y nos va a generar una pantalla en la cual nosotros vamos a colocar el nombre. Una de las cosas siempre primordiales dentro de toda tabla es que, ¿no?, se pueda tener un atributo o una propiedad o un campo que sea el identificador, ¿no? El famoso ID, ¿ya? Por si acaso, acostúmbrense que toda tabla debe tener un ID. No se acostumbren a decir de que mi clave o mi primary key es un número de root, porque el número de root no es duplicado, un DNI, ¿no? ¿Por qué no es recomendable? Les vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Que me supongo se lo habrán dicho el semestre pasado, pero se lo voy a hacer recordar. ¿Correcto? Yo tengo aquí una tabla cliente, vamos a poner que acá la tabla cliente, ¿ya? La tabla es cliente, ¿correcto? Y a mí me dicen, ¿sabes una cosa? Vamos a colocar el número de root. El número de root va a ser nuestro PK, ¿correcto? Este va a ser mi PK. Ah, nada. ¿Qué pasó?
Me están boicoteando. Ah, salió un nuevo color. Qué bonito, interesante. No tenía programado nuevamente, ¿correcto? Cliente y acá vamos a colocarlo con rojo. Perfecto. Aquí le voy a poner tipo gris, ya está. Y por acá yo voy a tener otra tabla, ¿correcto? Ya, y va a ser mi PK. El root va a ser mi PK. ¿Correcto? Ya saben que PK es primary key, pues, ¿no? Y aquí voy a tener, vamos a colocar factura, ¿no? Factura. La factura. Pero, yo voy a tener como un foreign key, porque va a ser un foreign key, voy a tener aquí también, ¿no? Su root, ¿correcto? Entonces va a existir una relación, ¿no? Acá hay una relación. Este es un ID y acá es un campo normal. Acuérdense que deben tener las mismas características, ¿sí o no? Deben ser, si son numéricos, son string, y deben tener la misma longitud, para que no haya problemas en este caso, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo me entero y obviamente pues voy a tener 50 tipos de facturas, ¿no? 50 tipos de facturas, un montón de facturas. Pero después yo me entero de que este RUC que está acá, ¿correcto? Y esto lo jalo, ¿no? Miren, ojo, y este es el número. Pero después yo me entero de que esto de acá no le corresponde, me equivoqué el número. En vez de ser 23 era 28 porque no leí bien la hora que escribieron. Pero esto está como el ID, el RUC es el ID. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo puedo modificar? No lo puedo modificar. No se puede modificar. ¿Por qué? Porque los ID no pueden ser modificados porque son autogenerados, obviamente, ¿no? Un ID es una llave y las llaves no son modificados. Entonces, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Darle de baja o anularlo y generar un nuevo RUC con el nombre verdadero. Entonces voy a generar un nuevo RUC. Ojo, por si acaso. Genero un nuevo RUC, ¿ya? Y cuando yo genero ese nuevo RUC, ¿qué va a suceder con los valores que ya estaban acá? ¿Cómo hago para poder hacer esa situación? ¿Correcto? ¿Qué sucedería? Obviamente ya no se va a poder realizar y esa información va a quedar falsa. ¿Correcto? Por eso es que se decide generar un ID que sea indistintamente a un dato que me podría utilizar para más adelante, que nosotros lo vamos a conocer como índice, ¿no? Que me hace referencia a la otra tabla. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, esa es una de las formas que se utiliza para que ya no utilicemos los datos correctos, estos datos que son únicos, se utilicen como llave. Antiguamente se utilizaba de esta forma, ¿no? El DNI era la llave principal, un número de RUC, la llave principal, el código del alumno, el número principal, ¿no? Porque antes no había DNI, por ejemplo, el estudiante. Entonces, se generaban todas estas cosas y ahí es donde habían estos problemas, cuando había una equivocación. Y si ya se había cargado esos datos, entonces lamentablemente volver a recuperar esos datos ya era imposible, ¿no? Tendrían que estar buscando uno por uno y estar modificando. Y eso no debería ser, ¿no? Por eso es que ahora simplemente se utilizan relaciones y estas relaciones lo que hacen es, si yo modifico en un lado, se actualiza automáticamente al otro lado por referencia, ¿no? ¿Correcto? Entonces siempre debe haber un ID. Este ID debe ser de tipo, de preferencia, ojo, de preferencia tiene que ser numérico. ¿Correcto? Pero cuando nosotros hablamos numéricos, podemos decir de tipo int, ¿no? De integer, int de tipo integer. Pero ¿por qué tiene que ser necesariamente int?
Aquí vamos a hablar un poquito, solamente un poquito con respecto al tipo de datos, porque estos tipos de datos también deben haberlo visto el semestre pasado en el modelamiento. Dentro de las partes numéricas de SQL Server, ¿no? Tenemos el INT, tenemos el small int, si más no me equivoco, creo que hay un small int. Con ese, a ver, ahí está, el small int, es my int, pues obviamente. Creo que también hay un big int, ¿correcto? Y me falta uno por aquí, me falta uno por aquí. A ver, no, solo, ya, el Tinjin, ¿correcto? Tinjin, ¿sí? Cada uno de ellos todos son íntegras, por si acaso, todos son íntegros, pero cada uno de ellos representa una cierta cantidad de datos que te va a permitir almacenar, ¿no? Ya saben de que, obviamente, el Tinjin creo que es de 0 hasta 255, el Small int creo que es hasta 32.575, de ahí viene el IN, creo que es hasta 32.125.000, no me acuerdo muy bien, pero son los montos que te soportan, ¿no? Y el login, que es lo que es de 25 millones, algo por el estilo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en este caso es qué tipo o cuánto queremos almacenar. ¿Hasta 255? ¿No? O queremos trabajar con el poli, y eso va a depender de ustedes, ¿no? O sea, de acuerdo al análisis que hayan dicho para poder realizar esta situación, ¿correcto? Cualquiera de ellos lo va a soportar, o sea, que no se preocupen ustedes, ¿no? Porque ahora, la cuestión de la administración de base de datos no es simplemente crear usuarios y que la información sea correcta, no, sino también saber que a la hora que se vaya a crear una base de datos a través de sus tablas, saber que los campos están dimensionados correctamente, ¿no? Vamos a colocar apellido, ya ponle 100, ¿no? Nombre, ponle, no sé, 80. Díganme un nombre que ocupe 80 posiciones, ¿correcto? Ya, DNI ponle 15, pero si DNI no tiene 15 posiciones, o no tiene 15 caracteres, tiene 8. RUT ponle 15, los RUT no tienen 15. O sea, y esa diferencia de espacio se va acumulando, porque eso genera de todas maneras espacio dentro de nuestro servidor, ¿no? Entonces va acumulando espacio. Entonces, eso es una de las cosas que también nosotros debemos saber, ¿no? Porque a la hora que les traigan a ustedes, mira, ahí está la estructura de mi base de datos, perfecto. A ver, vamos a ver. Y ustedes tienen que hacer un análisis rápido también de la información, perdón, de los campos que ustedes van a crear, ¿no? Yo voy a trabajar con un sistema de facturas, perfecto, el sistema de facturas que va a crecer. Me conviene trabajar con hilo o con small int, ¿no? Voy a llegar hasta 32 millones o de repente no llegaré, ¿no? Entonces, no, mejor trabajo con este, no con 32.000. O si voy a llegar a 100.000, a 200.000. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que ver, ¿no? Establecer. RUF de una empresa, ¿no? El RUF ya saben ustedes que son 11 posiciones. Pero de repente por ahí agarran y dicen razón social. Vamos, ponle 150. Imaginen, 150 una razón social. Una dirección podría ocupar, una dirección, ¿no? Porque dice Avenida La Castañuela, Manzana 5, urbanización San Pancho, ¿no? Cerro 4, Hueco 7, por ejemplo, ¿no? Ya hay más o menos, podemos hablar que hay 80. Puede haber 80 o 25%. Podría ser, ¿no? ¿Correcto? Y hay datos, ojo, y hay datos que nosotros también tenemos que saber simplificar, ¿no? Que pongan un campo de distrito y ahí estén escribiendo el distrito, ¿no? San Juan, Villa María, eso ya no se utiliza. O sea, si estamos trabajando con base de datos y con tablas, yo voy a tener que generar una tabla con todos mis distritos. Y lo único que hago es referenciar su código, su ID, ¿no? Y ese ID se va a guardar en mi tabla. Entonces ya me evito estar escribiendo, ya los campos ya no están para escribir, no se tiene que tratar de simplificar. Por ejemplo, situaciones con respecto al cliente, si está activo, está de baja, está en deuda o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ver que esos campos deban ocupar la menor posición que existe.
Es igualito, ¿no? Por ejemplo, queremos crear un campo que me diga estado civil. Pero ¿cuáles son los estados civiles? Soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Y conviviente, ¿no? O concubino, como le llaman ahora, ¿correcto? Entonces, pero yo no voy a estar escribiendo en el campo concubino o divorciado, simplemente coloco un código. 1 es igual a soltero, 2 a casado, y en esa sucesión. Entonces, ¿cuándo me estoy ahorrando de posición? Entonces, eso es la parte de la administración. Ustedes cuando generen su estructura de datos o les den su estructura de datos, ustedes también tienen que utilizar esta información para la optimización de la base de datos. Si no, al final les van a tener monstruos, ¿correcto? Vamos a ponerle un small-in. ¿Sí? Y acá hay una opción fácil, ¿no? Vamos a la siguiente. Si yo quiero convertir rápidamente que este ID sea mi PK, me posiciono en este lugar que vemos y le damos clic derecho, ¿no? Y nos aparece, la primera opción nos aparece una llave, establecer como clave principal, ¿no? Entonces, esto va a ser mi ID y lo establezco como llave principal, ¿no? Y ya está. Al ser un campo de tipo llave, entonces automáticamente no permite valores nulos, no permite ningún valor, ¿no? Permitir valores nulos, no. ¿Por qué? Porque este campo es un ID y es necesario. Ojo, obligatoriamente necesario. Pregunta de examen. Un campo ID puede permitir valores null, entonces ya ustedes pueden poner sí o no. ¿Correcto? De ahí podemos tener lo que ya veníamos hablando. Por ejemplo, aquí puede venir un DNI, ¿no? Un DNI va a trabajar con nchar o simplemente char, como quieren trabajar, 8 posiciones, ¿correcto? ¿No? O sea, pueden venir los apellidos, perdón, todo es con minúscula, y acá vienen nombres, ¿correcto? Listo. Aquí sí vamos a utilizar un varchar, ¿no? Se apagó mi micro, voy a revisar por acá. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan al otro lado, por favor? Hola, 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 ¿me escuchan al otro lado? Sí, profesor. Listo, sí, pero estaba acá. Ya, gracias. Ahora sí me escuchan mucho mejor. Perfecto. Regreso acá. Y los nombres a otro, vamos a colocar acá, agrandarlo. Varchar décimo. Pero en estos casos, como no son ningún tipo, no tienen ningún tipo de valor, entonces en este sentido sí va a permitir valores null. ¿Qué significa un valor null? ¿Qué significa null? Nada. ¿Ya? Por si acaso. O sea, null no es ningún tipo de dato. Por si acaso, no vayan a pensar ustedes que null es un tipo de dato. No, no es un tipo de dato. No es un entero, no es un string, no es nada. O sea, null, es nada. No está definido. ¿Correcto? Eso significa que este campo, cuando ustedes lo crean, no contiene nada, ningún tipo de dato. Entonces no puede botar algún tipo de dato. Entonces muchas veces nosotros también tenemos que evaluar esto. ¿Cuándo voy a aceptar un tipo de dato null? Perdón, ¿cuándo voy a aceptar un null en un campo? Yo quiero, por ejemplo, aquí yo puedo decir que es una tabla de estudiantes. Vamos a poner que es una tabla de estudiantes. ¿Correcto? Digamos, ¿todos los estudiantes tienen un DNI? Sí. Y que alguien venga, quiera matricular a su hijo y me diga, o viene el mismo estudiante y diga, no me acuerdo mi DNI. Pero ustedes saben que es responsabilidad de que cada uno conozca su DNI, si no lo conoce, portarlo al menos. Entonces es una forma de poder identificar. O que te diga, no me acuerdo mi nombre, no me acuerdo mi apellido. ¿No? Entonces, hay opciones que sí son necesarias, ¿no?
Entonces yo agarro y a estas opciones, yo agarro y le digo, no quiero permitir que tenga valores null. Es decir, que cuando yo ingrese los datos sean necesarios, obligatoriamente. Y si no coloco nada, no me permite grabar. ¿Correcto? Esa es la opción cuando tú hablas de permitir valores null, ¿no? De ahí, por ejemplo, puede venir el sexo, ¿no? El sexo sí es un valor de tipo char 1, porque solamente voy a permitir un valor. Y yo pregunto, ¿voy a permitir un valor? No, no, porque o es hombre o es mujer, ¿no? ¿Correcto? Y solamente coloco uno. ¿Cuál sería la razón de colocar hombre? ¿O cuál sería la opción de colocar mujer? ¿No? Simplemente coloco H o coloco M y estoy simplificando una cierta cantidad de datos. ¿Sí? Y aquí puedo trabajar, por ejemplo, también el sexo, ¿no? El sexo también es igual, perdón. Ahí dijiste sexo, perdón, estado civil, ese, el estado civil, ¿no? También yo puedo trabajar mi estado civil como una opción de chat, ¿no? Carácter de uno, también igualito, ¿no? Profe, pero ¿por qué no coloca un valor numérico para trabajar con uno, 2, 3, 4? Está bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre trabajar un carácter y trabajar un valor numérico? Como le dije, ¿no? El valor más bajo es hasta 255 caracteres, es decir, un byte, ¿no? Entonces, yo prefiero trabajar un chat y de esta forma yo voy a utilizar. En un estado civil, ¿podría ser un valor null o no? Soltero, casado, ya, póngale, ¿no? Entonces, no. Entonces, y de aquí puedo colocar, por ejemplo, su email, ¿no? Un email normalmente, ¿cuántos caracteres puede tener? No va a tener 50, como que lo puede tener, ojo, hay algunos que son larguísimos, colocan todo su nombre y apellido @hotmail.com, ¿no? De repente puede llegar, sí puede llegar. Aquí sí puedo permitir un valor null, sí, porque no todos tienen un correo electrónico. Hay personas que no tienen correo electrónico, ¿no? Entonces, igualito puede suceder con un teléfono o celular, ¿no? Hay muchas personas que no tienen su celular. Una vez me dijeron, "Profe, todos tienen celular, ¿por qué no?" ¿Cómo que por qué? Hay muchas personas que no tienen. O lo han tenido y se les ha perdido, y para comprar otro celular es un poco caro. O sea, tampoco podemos, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar este tipo de cosas. Y acuérdense que un campo null, ¿ya? Acuérdense que un campo null no pesa, o sea, no va a estar contenido, ¿correcto? Es decir, no va a pesar ni un byte ni dos bytes, está en blanco, está nulo, nulo no pesa nada, ¿correcto? ¿No? Entonces, un estado civil sí, ¿no? Va a pesar un byte, ¿no? Sexo va a pesar un byte, nombre va a pesar, ¿no?, un promedio de 4 bytes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Entonces, hay valores que no los tengo, pero si le pongo obligatorio y no conozco, ¿qué es lo que hago? La clásica, ¿no? No, cualquier número, @hotmail.com. Y estoy colocando valores que no corresponden, ¿correcto? Entonces, esa no es la idea. Entonces, la idea con nosotros como administradores, porque vamos a ser administradores, es velar porque cada uno de estos contenidos también deban ser los. ¿Listo? De ahí puedo trabajar una fecha, vamos a trabajar con campo fecha también para que vean ustedes, ¿no? Campo fecha. Y acá buscamos el tipo de fecha, ¿no? Que me supongo debe ser una D. Acá tenemos varias fechas, date, date time, ¿correcto? Si quiero solamente fecha, quiero fecha y hora, ¿no? Entonces ustedes van a determinar, ¿correcto? Acá ustedes determinan qué tipo de dato, fecha van a utilizar. Solamente las fechas o fecha y hora, ¿no? Entonces, en realidad debería trabajarse fecha y hora. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer auditoría de nuestra información. Quiero saber en qué momento fue registrado este estudiante. Fue a tal hora, perfecto. A tal hora, ¿quién trabajaba? Tal usuario.
Ajá, ¿usted ha cargado esto? No, yo no fui, como que no, señor, acá figura, dice que a tal hora ha sido y tal día. Y usted a esa hora usted está usando la mano, ¿no? Es parte de la autoridad que nosotros debemos tener. Es importante, ojo, ¿no? La fecha de matrícula, es importante colocar la fecha de matrícula, la fecha que me permite a mí poder saber cuándo fue matriculado. De repente, adicionalmente, eso digo yo de repente, porque eso es decisión de cada uno de ustedes, poner una fecha de modificación, es decir, la última fecha que alguien accesó a esta información para modificarla. Una cosa es consultarla y otra cosa es modificarla, ¿no? Y saber también quién modificó, ¿correcto? Figura la fecha y hora. Fue a tal hora, tal día. A ver, o esta información está falsa, ¿qué pasó? Vamos a recurrir a nuestro sistema. ¿Cuánto fue la fecha de modificación tal fecha? ¿Qué hora? ¿Quién se encontraba de servicio? ¿Quién se encontraba en estos momentos? Tal persona. Tú fuiste. No, pero yo no hice nada. Era tu horario. Dejaste tu computadora prendida, dejaste tu sistema abierto, ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y esa es parte de la seguridad informática. ¿No? ¿Debería ser null? No, obligatoriamente, ¿no? Y acá pues puedo poner FEMODI, ¿no? Fecha de modificación, igualito, ya los nombres neumónicos ustedes le colocan el tipo que quieran colocar, ¿no? ¿Correcto? Y listo, ¿correcto? Ahora, aquí ya vienen otro tipo de valores que se debe trabajar, ¿no? Un ID también, al ser un PK, al ser un primary key, obligatoriamente los ID no deben ser generados por el usuario o por el software, ¿no? O por la aplicación con la cual vamos a acceder. Deben ser generados automáticamente. ¿Por quién? Por el sistema, o sea, por el servidor, ¿ya? O sea, si ustedes quieren hacerlo de esa forma, no les conviene, tienen que hacerlo de forma de que el servidor haga esta función, ¿correcto? Para esto, seleccionamos el ID, ¿ya? Para esto seleccionamos el ID, ¿sí? Seleccionen el ID, como quieran. Y en la parte de abajo de propiedades, ¿correcto? En la parte de abajo, esta parte que está abajo en propiedades, ya, voy a tener que, no me alcanza, a ver. Vamos a bajar un poquito, acá ya debe estar, ya me subí creo, vamos a ver. ID, conjunto, aquí está, ¿correcto? Vamos a ir a la opción de identidad, especificación de identidad, ¿correcto? ¿Qué es identidad? El famoso identity. Identidad lo que hace es que me va a permitir o le va a decir al sistema, oye, por si acaso, este ID se va a incrementar de uno en uno, o de dos en dos, o de cuatro en cuatro. ¿No? Lo vimos en la diapositiva de la semana pasada, creo, las cuales nos permite a nosotros poder incrementar este ID cada vez que quiero ingresar un nuevo registro de uno en uno. Quiero incrementar los dos en dos, bacán también, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de incrementar los dos en dos, en cuatro en cuatro, cinco? Ya ese de repente usted, dependiendo del tipo de sistema que quiera realizar. Pero la lógica me dice a mí que esto le va a ser incrementado de uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? En la parte derecha van a ver una especie de combo en las cuales ustedes van a seleccionarlo, perdón, ¿correcto? En la parte de abajo, perdón, donde dice identidad, y lo único que hacen es cambiar este combo y le van a colocar sí, ¿no? Y automáticamente en la parte de abajo se va a abrir, ¿correcto? Incremento de la identidad es 1, inicialización de la entidad también es en 1, ¿correcto? O sea, voy a comenzar a partir de 1. Pero si ustedes quieren comenzar a partir de 100, simplemente le colocan acá y comienza a partir de 100. Eso también ustedes lo van a, ¿no? De repente encontraron ya
un sistema de base de datos y ya está obsoleto, era antiguo, pero ahí tienen registrado hasta la factura 14.825. Entonces, usted colocaría 14.826 y a partir de ese número va a empezar a incrementarse de uno en uno. ¿Correcto? Por si acaso, ¿no? Entonces, todas las facturas que salgan impresas comenzarán a facturarse a partir de esos veces. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma de poder hacerlo del tipo lógico. ¿Ya? Por si acaso. ¿Listo? No hay ningún problema. A ver. También me permite, acá como pueden ver ustedes, genera un script también parecido, ¿no? Clic derecho, cualquier parte, ¿correcto? Generar un script de cambio. Se abre la ventana, te le pones generar script de cambio y aquí aparece, ¿no? Todos, bueno, las primeras partes no, más que todo la segunda, donde dice create table, porque es a partir de ahí que se empieza a trabajar. Obviamente por defecto está trabajando con la tabla que hemos colocado, pero no es esa, ¿no? Entonces aquí aparecen, ¿no? Lo que nosotros deberíamos escribir si queremos trabajarlo con script, ¿no? Que es un ID de tipo small int, utiliza el not null, el identity type, ¿correcto? Y 1,1, es decir, que empieza en 1 y se incrementa de 1 en 1, ¿no? Después tenemos los DNI, los varchar, el sexo, ¿no? Y email, que sí es de tipo null, ¿correcto? Fecha de tipo DTEN, ¿correcto? Y estamos hablando que es de tipo primario, pues, ¿no? Un primary. Y listo, ¿no? Y después generamos, automáticamente se genera un alter para construir, ¿no? Nuestra primary key, ¿ya? Si es que deseamos lo hacemos, si no, simplemente lo dejamos hasta donde está y no hay ningún problema, ¿no? Hasta acá un primary, inclusive hasta aquí, ¿no? Sin necesidad de colocar esto y la tabla se genera automáticamente. No hay ningún tipo de problema en este caso, ¿correcto? Listo. Quiero cambiarle el nombre. Tenemos una opción de propiedades de la tabla en el lado derecho, ¿no? Podemos cambiarle el nombre acá. Vamos a ponerle, pues, así que quede como estudiante, ¿no? ¿Correcto? Y proceden a grabar. Actualizamos. A ver, no se grabó. Listo. Ahora sí, se grabó. Correcto, y está guardado. Lo actualizo. Y en tablas, ahora sí aparece, ¿no? La tabla estudiante. ¿Correcto? Acá están las columnas. Aquí están. Con las columnas con su respectivo tipo de dato y las opciones que tiene cada uno. Así que tenemos algunas claves. Acá está, es estudiante. Si hemos generado restricciones, desencadenadores, índices, estadística, ¿no? El índice PK por defecto, ¿correcto? Y como estadística el PK estudiante, ¿no? ¿Ya? Esto se crea automáticamente a la hora que generamos nosotros nuestra tabla. Quiero cargar alguna información, ¿no? Hacemos clic derecho, ¿correcto? O quiero modificar, mejor dicho. Si yo quiero modificar, me voy a la opción de diseño, ¿correcto? Y acá nuevamente, o sea, yo lo cierro. Vamos a cerrar esto, como ya está grabado. Clic derecho, me voy a la opción de diseño. Y nuevamente
yo puedo hacer algún tipo de modificación con respecto a estas opciones. De repente quiero que el email sea obligatorio, ¿correcto? Y una vez que esto, simplemente lo grabo, ¿no? Y ya está grabado. Quiero cargar alguna información, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Quiero generar una nueva tabla, perdón, acá generar una nueva tabla. Aquí me voy a seleccionar las primeras 1000 filas o editar las primeras 200 filas, entonces me da la opción de poder crear y generar, ¿no?, algunos valores. Aquí está. El primer valor no se carga por defecto, ojo, por eso que aparece más oscurito, no sé si se han permitido poder ver el color, está más oscuro, ¿no? O perdón, está transparente, no sé si se aprecia, y el resto está negrita, ¿no? Eso quiere decir que esto de acá no se utiliza, como le dije, es autonumérico. Generen ustedes ahí, carguen un valor. A ver. Vamos a ponerle, ¿no? Y listo. ¿Correcto? Ya fue cargado. Y si ustedes regresan hacia aquí, se van a dar cuenta que el ID se colocó en 1 automáticamente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Y si quieren crear un estudiante más, se van a dar cuenta que incrementa en 2, en 3, en 4 y así sucesivamente. ¿Pueden borrar un registro? Sí, lo pueden borrar, no hay ningún problema. Si quieren borrarlo, lo borran, ¿no? Pero cuando genere un nuevo estudiante, no va a comenzar desde 1. Va a comenzar desde donde se quedó anteriormente, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. No es que porque borré el ID 1, ahora yo voy a comenzar nuevamente y genero uno nuevo y voy a arrancar del 1. No. Ya eso quedó, eso se perdió. No, ya no se puede, lamentablemente. Hay una opción a través de una macro que sí se puede volver a comenzar desde 1. Por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero si yo ya trabajé con 1, 2, 3, 4, 5, 7 y lo borro, ¿qué está pasando? Supongamos que sea un sistema de facturación, ¿no? Donde he emitido las 10 primeras facturas y de repente me dicen a mí, no, traes una cosa, anúlalas, bórralas y comienza de nuevo. Y esta que se ha facturado y no, bórralas, no la anules, bórralas. Borra y vuelves a comenzar de nuevo. Cuando viene la SUNAT y te hace una auditoría, de log, te va a decir, obviamente, ¿no? Acá figura que ustedes han borrado, porque realmente todo, como le dije, todo un archivo que se registran todas las transacciones que pueden ustedes trabajar desde el punto de vista, ¿no? Entonces, ahí comenzamos con los errores, ¿no? Entonces, y también por ética, hay cosas que ustedes tampoco no deben hacer, ¿no? Porque obviamente son cómplices de poder realizar cosas. ¿Correcto? Listo. ¿Ya? Ahora sí, comenzamos con la práctica. Despierten, despierten, por favor. No se me duerman. Grabamos todo. Listo. ¿Ya? De acuerdo, acá vamos a tener, por favor, vamos a ir todos a nuestro guía de laboratorio número 4. ¿Ya? Tenemos nuestra guía de laboratorio número 4. Y vamos a crear la base de datos, ¿correcto? Pero en estas modificaciones que vamos a ver aquí,
¿Ya? ¿Correcto? Aquí vamos a colocar, en vez de estar colocando lo anterior, ¿ya? Acá vamos a colocar, van a colocar ustedes simplemente la base de datos con su DNI. ¿Ya? Van a colocar su DNI. No van a colocar la palabra DNI, ¿ya? Por si acaso. Estoy dando las indicaciones antes que comiencen a trabajar. ¿Correcto? ¿Dónde lo van a guardar? ¿No? Ya saben que aquí también van a colocar, ¿no? Igualito, ¿correcto? ¿Ya? Y lo mismo, DNI y raya abajo DAT, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. DNI, ¿no? Raya abajo DAT. En donde dice File Name, ustedes van a colocar el lugar de la carpeta que han creado, ¿correcto? Y esto de acá también va a ser igual a qué? A su DNI. ¿Listo? Y el archivo log, también igualito, lo van a guardar, ¿no? Aquí van a colocar su DNI, ¿no? Punto LDF. Y el resto todo normal y lo van a crear. ¿Ya? Ese script, por favor, lo guarda. ¿Ya? Ese script, ahorita le voy a dar para lo que van a guardar, porque ese script es lo que van a enviar como trabajo. Ojo, ¿ya? Listo, comiencen, por favor, alojándolo. Tienen que utilizar el script, por favor, no el script automático, porque le va a salir un montón de cosas que no van a poder trabajar. ¿Ya? De repente esa parte me olvidé de decirle. Simplemente ustedes se van a SQL, ojo, en la parte donde están con SQL, ¿no? Cierran todo esto, ¿correcto? Cierran todo esto. Como están dentro de DB prueba, ¿ya? Están aquí dentro de DB prueba,
Lo único que hacen es, se van a la opción de arriba donde dice nueva consulta, ¿correcto? Donde dice nueva consulta. Ahí generan esto y si se dan cuenta, ¿no? Aquí se aperturó, debe prueba, eso significa que están trabajando con esa base de datos, ¿ya? Y no van a poder trabajar con estos. Entonces, simplemente, ¿no? Generan aquí el crate, la base de datos, generan su base de datos y no van a tener ningún tipo de problema, ¿ya? Por si acaso. ¿Correcto? O simplemente se van al máster, si gustan, a cualquiera, no sé. Pero lo que van a hacer ustedes es crear una base de datos. Y la base de datos no se crea dentro de ninguna base de datos. Se crea a este nivel. Aquí ustedes van a colocar create, ¿no? Ya lo que tienen ahí dentro de la instrucción y van a continuar con todo lo especificado. ¿Correcto? Lo que sí tienen que hacer es crear la carpeta o de repente en la misma carpeta que han creado van a tener que colocar todo lo que está aquí. ¿Correcto? Lo que van a hacer ustedes es generar el script, ¿no? Generen ese script, van a tener que escribir, ¿no? El pan. Alto 6.4, si no me equivoco. No lo voy a decir, ¿ya?
No te pregunté. Por favor, antepóngale la palabra DNI a su DNI, ya, porque no le va a dejar. Sí, bueno.
Listo, y después lo ejecutan, ¿no? La parte de arriba donde dice ejecutar, hay un signo de maldición en un poquito. Y en la parte de abajo, una vez que lo han ejecutado y está todo correcto, les debe salir comandos completados correctamente. Y ahora van a grabar ese script, por favor ese script lo van a grabar, lo van a guardar y lo van a guardar en la carpeta que han creado, ¿ya? Por si acaso van a crear en la carpeta que han creado, ahí la van a grabar y le van a poner en vez de, ¿no? Le van a colocar ahí DB y su DNI, ¿ya? Van a colocar DB y su DNI. ¿Correcto? Y lo graban en la carpeta que han creado, ¿ya? Ese archivo lo van a guardar, van al disquete, le ponen grabar, ¿correcto? Se ubican en la carpeta que han creado y ahí le ponen DB y su número de DNI, ¿no? 089 punto SQL, obviamente, y ahí lo guardan, porque esos son los archivos que ustedes van a enviar a este caso. Igualito para el otro lado, ¿ah? Ya ustedes deben estar avanzando también al otro lado, no solamente estar conectados. Y le ponen guardar y corre, ¿no? Obviamente después que lo han ejecutado, pues, ¿no? Acá está mi base de datos que lo he creado. ¿Correcto? Ahí está. Y ahora me voy a mi base, a mi carpeta. Y aquí está, ¿no? Acá está el archivo que he creado. Es el SQL, los 2 DB, más lo de archivo de prueba. Todo esto lo van a comprimir y eso es lo que van a enviar ustedes como prueba de que están trabajando. ¿Ya? A continuación van a crear las tablas
Ya, a continuación, crean las tablas. Aquí están todas las opciones. Van a crear tabla por tabla y también van a colocar el script por cada uno de ellos, ¿ah? Listo. A ver, en esta parte sí van a, por favor, van a cambiar un poquito, ¿ya? Aquí vamos a incrementarle el primary key y le vamos a incrementar el identity, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿No? De que, y obviamente, como vamos a trabajar con un valor de tipo identity, debe ser numérico, ¿correcto? ¿Ya? En todos, el código, ¿correcto? Va a ser de tipo entero, va a ser de tipo not null y van a tener primary key, ¿no? Bueno, el resto también van a tener not null. Todos van a, ya, por si acaso, todos van a tener como not null. ¿Correcto? Ya todas las tablas van a tener su primary key y su identidad. Después el resto es normal, ¿no? Pero van a ser de tipo not null, ¿ya? Como está acá, sí, igualito.
Por cada script, ustedes saben, le guardan, lo graban como autor o TV, ¿ya? Lo graban de esta forma. Lo graban y le colocan TV autor, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? De esta forma. TV autor. Ese es para el script de autor, ¿no? Si generan otra tabla, TV, libro, TV y así sucesivamente para cada uno de ellos. ¿Ya? Por si acaso. No se olviden ejecutarlo. Ya que se va a hacer la evidencia. Por cada ID, o sea, la primera parte la vamos a convertir en ID. Convierten de tipo numérico, de tipo non-null, primary key, identitario. No es necesario colocar el paréntesis 1,1, ya no es necesario, ¿ya? Porque cuando no se coloca por defecto, el sistema asume de que es de uno en uno. Y 8:15 en punto, si desean, pueden salir al break, tomar un café, si se encuentran café.
los scripts que vas creando, tienes que guardar. Y al final toda esa carpeta, los IPs y eso también. Pero todavía al final, porque todavía falta un montón de cosas. Ya falta autor, después hay más, ¿no? Dentro de nuestro trabajo hay más. Aparte de autor hay otras cosas más. Está autor, después qué más está. Está libro, está editorial, está, ¿no? Detalle autor libro, ¿correcto? Hasta ahí nomás, ¿no? Y de ahí ya entramos a la siguiente parte que lo voy a explicar después, ¿no? De ahí también van a haber algunas correcciones, algunas modificaciones. Acá sería TV libro, acá sería TV editorial, ¿no? ¿Ya? Todo eso está en la plataforma, ¿correcto? ¿No? No, es que no, tienen que guardarlo, eso he dicho, guarda script. Eso se llama script. Correcto, se llama script. Ya, graba nomás. Graba la mano, correcto, y fíjate en la carpeta que graba. Eso dice, graba script. O sea, tiene un pantallazo, diría yo. Viene en la carpeta. Listo. Ahí tiene que formar perdón, la TV y tu DNI. Listo, guardar. Ya está. Cierras eso y creas otra. No, pero ese es distinto, o sea, son distintos escritos. Claro, ese es otro escrito. Cierra todo eso. Pero no, ya no, listo. Sobre nueva consulta, listo, golpeas. ¿Correcto? Lo guardas y con escribe autor. De ahí generas el otro, grabas, cierras, generas otro, lo corres, o sea, lo ejecutas y de ahí lo vuelves a grabar como aquel libro y así cada uno de ellos, ¿no? Pues bien, cada uno es un script distinto. Y acuérdense que todos cambian si debe colocar identity, ¿no? ¿Saben? Aquí está el modelo, no, primary key, identity, ¿no? Entonces lo único que tiene que incrementar por cada primer campo y que sea valor entero. En cada primer campo.
¿Qué pasó? Ay, están quemando, no, no me copiar, pero lo tienen que desarrollar, ahora que voy, empiezan a crear. Ellos están copiando. ¿Perdón? Sí, no, no, pero todavía falta más que vamos a seguir trabajando. Pero en la parte de abajo de los halter todavía hay modificaciones que vamos a hacer. Ya todos están ejecutados, ya todos están creados. Listo. Amén. ¿Por qué? No, pero están introduciendo.
El sábado. Sábado, viernes. Listo, ahora sí puede trabajar, ¿ya? Pero vamos a editar esa cuestión porque no puede ser justo. Ahora sí puedes continuar. ¿Ya te permite crear ahí? Y ahora sí. No, pues tú me grabas cuando pides. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que leer, de repente como estaba quedándose estaba fastidiando con el otro lado, se ve ese problema, ¿no? Puedes instalar esa opción. Es un plan view que toma control, ¿no? Ah, ¿tendrás por ahí, por esta opción? No, entrar en esa no le has puesto todas las autorizaciones. O sea que yo no soy prioridad. Yo debería ser prioridad. ¿Aló? Ya en la oscurece. No, es el primero convencional. Está, pero Ya, sí, esta es bella, pues. Puede salir el break. Puede salir el break. Sí, sí, allá. Puede salir al break